Isabel Alejandra María Windsor. Londres, 1926, actual reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el trono desde 1952. Isabel II de Inglaterra. Coronada tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI, Isabel II de Inglaterra ha protagonizado el más dilatado reinado de la historia del país. En 2016 alcanzó y sobrepasó los 64 años de la era victoriana de su tatarabuela, la reina Victoria I de Inglaterra, 1837-1901. Primogénita de los duques de York y tercera nieta del rey Jorge V de Inglaterra, Isabel Alejandra María Windsor se convirtió en la heredera del trono cuando su padre fue coronado en 1936 con el nombre de Jorge VI, tras la abdicación del hermano de este, Eduardo VIII. En marzo de 1945, poco antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, ingresó en el servicio auxiliar de transporte. 2 años más tarde, en 1947, Isabel contrajo matrimonio con el teniente Felipe de Mountbatten, príncipe de Grecia y Dinamarca, más conocido a raíz de este enlace como Felipe de Edimburgo. Felipe e Isabel recibieron el título de duques de Edimburgo. Fruto de esta unión serían sus 4 hijos: Carlos, príncipe de Gales y heredero del trono, nacido en 1948. La princesa Ana, nacida en 1950. Andrés, duque de York, nacido en 1960. Y Eduardo, conde de Wessex, en 1964. Isabel fue consciente de su papel desde muy joven, y asumió con responsabilidad sus obligaciones de princesa heredera. A principios de 1952 falleció el rey Jorge VI. Isabel recibió la noticia del óbito de su padre en Kenia, entonces colonia británica convulsionada por las acciones terroristas de los Mau Mau. El 2 de junio de 1953, Isabel II fue coronada reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la antigua abadía de Westminster, en una fastuosa ceremonia a la que asistieron jefes de Estado y representantes de las casas reales europeas y que miles de personas pudieron seguir por primera vez a través de la televisión. A pesar del reducido papel político al que se vio reducida la monarquía británica tras la Segunda Guerra Mundial, esencialmente simbólico, y de los cambios que se produjeron en la relación con las antiguas colonias, Isabel II procuró preservar el carácter unificador de la corona en el espacio político del antiguo Imperio Británico, convertido en la Commonwealth tras el proceso de descolonización iniciado en los años 60. Con este objeto viajó por todo el mundo como no lo había hecho ningún otro monarca británico, estrechando vínculos con súbditos de las más diversas razas, creencias y culturas. Incluso en Australia instauró la costumbre de los paseos más o menos espontáneos, para mezclarse y saludar sin protocolo en la gente de la calle. En otro orden de cosas, en 1960 dispuso que los miembros de la familia real que no fuesen príncipes o altezas reales llevasen el apellido Mountbatten-Windsor. No obstante la popularidad y el respeto que le dispensaban sus súbditos, Isabel II no pudo evitar que los escándalos familiares denotasen la existencia de cierto anquilosamiento en las estructuras de la monarquía. El año 1992, que la misma soberana calificó de Annus Horribilis, fue un punto de inflexión al divulgarse las desavenencias conyugales de sus hijos. El príncipe Andrés se separó de Sarah Ferguson. Las tensiones entre Carlos de Inglaterra y la popular Lady Diana de Gales pasaron al dominio público, y se consumó el divorcio de la princesa Ana, separada 3 años antes de Mark P. Gibbs.
Por si fuera poco, un incendio que causó cuantiosos daños materiales en el Palacio de Windsor, residencia de la reina, originó ese mismo año una agria polémica. El gobierno anunció precipitadamente que correría con los gastos de las reparaciones. El resultado de todo ello fue un fuerte descenso de la popularidad de la institución sin tomar en cuenta ni el fabuloso patrimonio ni las exenciones fiscales de que disfrutaba la monarquía. La crisis se recrudeció con el divorcio del príncipe Carlos 1996, y muy especialmente tras el fallecimiento en un accidente automovilístico agosto de 1997, de su ex esposa, la princesa Diana de Gales, en quien el pueblo vio una víctima tanto del comportamiento adúltero del príncipe Carlos como de la insensibilidad de la familia real. Las repercusiones que tales hechos tuvieron en la opinión pública indujeron a Isabel II a buscar nuevos caminos de acercamiento al pueblo, y dedicó desde entonces múltiples esfuerzos a ofrecer una imagen menos fría y protocolaria de la corona. Tal propósito se hizo explícito en la celebración de las bodas de oro de su matrimonio con el duque de Edimburgo 20 de noviembre de 1997, en un discurso pronunciado en el banquete ofrecido por el primer ministro con tal motivo. La reina prometió abrir la monarquía a los ciudadanos. En este sentido cabe interpretar decisiones tan dispares como la de pagar impuestos sobre sus bienes e ingresos, dar un tono popular y familiar a las celebraciones de la corona o visitar a las víctimas de actos terroristas, gestos que dieron lentamente sus frutos hasta relegar al olvido los delicados años 90. Los pocos que la conocen casi nunca ha concedido entrevistas, señalan el alto sentido del deber y el apego a la tradición como los principales rasgos de su carácter. Es ordenada y práctica, gusta de los juegos de salón y de los rompecabezas, y siente pasión por los caballos y los perros.